más allá de las palabras protocolarias, lógicas en un acto como este, yo quisiera agradecer de todo corazón, además, a la doctora María del Carmen Palvo su amabilidad, su estima, su cariño y sus atenciones para con todos nosotros. Y desde luego para mí también, y hablo a título personal, pero estoy seguro que en nombre de mis compañeros, el hecho de estar aquí entre ustedes, de poder pensar en voz alta sobre cuestiones relacionadas y relativas con el derecho penal y desde luego contarnos una ciudad que nos ha acogido con tanto cariño, con tanta generosidad. Gracias, muchísimas gracias a todos y en fin, espero en cualquier caso que no les defraudemos en estos momentos. Miren, yo tengo que hablar, o voy a hablar de un tema para mí apasionante y no lo puedo negar, a pesar de que sean esos delitos poco conocidos, esos delitos poco frecuentes, esos delitos de cuello blanco, en definitiva. Y voy a referirme a los delitos societarios. Los delitos societarios, en el Código Penal Español, se encuentran recogidos en el título 13, en los artículos 290 a 297. Yo he tenido ocasión de revisar, de consultar, no con demasiado detenimiento, no como hubiera querido su Código Penal, el Código Penal de la República, y hay, de alguna forma, unos ciertos paralelismos con lo previsto en el artículo 173, en particular, alguna fracción como puede ser la séptima y también como puede ser la fracción 12ª, con una particularidad importante, en este caso, que como ustedes saben mejor que yo, esos delitos se encuentran recogidos en el título 6º, delitos contra la propiedad, con lo cual, o a partir de ahí, ya se pueden extraer algún tipo de consideración importante, en particular con respecto al bien jurídico protegido en estos delitos. Otra cuestión, igualmente, que me llama la atención por curiosa, por significativa, por especial, es otra previsión prevista o dispuesta en este caso en el artículo 301 dentro de la rúbrica, que es lo que más me llama la atención, lo que más me sorprende, esos delitos contra la fe pública y en particular de los fraudes al comercio y la industria. Preceptos, tipos, comportamientos que de alguna manera podían también identificarse con algún precepto particular de los previstos en nuestro Código Penal Español con respecto, en este caso, a los delitos societarios. Miren, en este título 13, en estos delitos nuestros, en los artículos 290 y 297, con la tipificación de esos preceptos, se viene, de alguna manera, a culminar o a colmar lo que para algunos autores podía ser una laguna inexplicable, dicen unos. Bueno, yo no sé si exactamente es eso, como más adelante les comentaré. Lo que sí es cierto es que vienen a dar respuesta a algunas situaciones que en particular presentaban unos ciertos problemas con respecto a la encarnación, con respecto a la incriminación de algunos comportamientos. En esos delitos, por supuesto, lamentablemente no voy a poder entrar con detenimiento, pero sí quisiera por lo menos hacer alguna referencia o alguna nota que me parece característica o que me parece propia de todos y de cada uno de ellos. Y seguramente con la primera reflexión ya pueden empezar a surgir las dudas, los comentarios o los interrogantes. Y me refiero al bien jurídico protegido. Y me refiero además en directa relación con lo previsto en el artículo 173 del Código Penal de la República y en esa rúbrica delitos contra la propiedad. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con ello? Pues miren, en España básicamente hay, en este caso, dos tendencias doctrinales importantes con respecto a estos delitos y con respecto al bien jurídico protegido, que de alguna manera nos van a servir para configurar determinadas cuestiones importantes. Con respecto a ello, como les digo, dos tendencias, una de carácter patrimonial, donde lo que se dispone o lo que se interpreta en este caso es que el bien jurídico protegido sería de carácter individual, hablaríamos de la propiedad o hablaríamos del patrimonio individual. Es una opción nada descartable porque, entre otras cosas, sigue en nuestro Tribunal Supremo. Una opción que, dicho sea con el debido respeto, yo a veces no comparto demasiado, pero ahí está. Y, en segundo lugar, una opción interpretativa distinta con respecto al bien jurídico que partiría de un bien jurídico de naturaleza colectiva, en particular para algunos delitos, en particular para el delito societario de administración desleal, entendiendo que en este caso lo sustancial, lo protegido, es un orden económico dentro de una sociedad colectiva. Es decir, hablaremos de un bien jurídico de carácter difuso, no de un bien jurídico de carácter individual, como sería la concepción patrimonialista. La segunda cuestión, también importante, o la segunda característica, es el núcleo de sujetos activos, la individualización de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal diferencia entre los sujetos activos el administrador de hecho y
el administrador de derecho. Por lo tanto, estamos delante de unos delitos especiales que supone que no todo el mundo puede ser autor de ese delito, sino únicamente los sujetos que tengan, que dispongan o que ostenten la condición de administrador de hecho de derecho. Pero fíjense, ya con ese matiz de entrada en el precepto, la primera de las descripciones típicas, el legislador penal, o desde un punto de vista penal, se están acotando y diferenciando dos tipos de sujetos distintos. En primer lugar, hablamos de un administrador de derecho, que sería un administrador propio del derecho mercantil, un administrador que cumpliera, que se ajustara a las disposiciones específicas de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto a determinar el cargo o la responsabilidad de administrador de derecho. Pero claro, los matices, y empezamos ya a particularizar. ¿Por qué? Porque acto seguido el Código se refiere también al administrador de hecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien que en particular no ostenta la condición formal de administrador de derecho, pero sí que tiene el dominio de la sociedad. Por supuesto, se trata de una ficción de carácter penal, en este caso distinta del administrador de derecho, prácticamente ajustándose al derecho mercantil, pero que en definitiva señala al sujeto que ostenta, que tiene, que determina el poder material de la empresa. Ustedes saben, también como yo, que podemos encontrarnos a sujetos que son quienes en realidad toman las decisiones de índole material, mientras que a la vez no son o pueden no ser los administradores de derecho. ¿Por qué? Pues porque tienen determinada posición dentro del Consejo de Administración, porque tienen determinada posición de dominio en cuanto a la cantidad accionarial de posición que ostentan dentro de la sociedad, pero que formalmente no son administradores de derecho. Hablo, entre comillas, del hombre de atrás, hablando en términos de autoría mediata en este caso. Pues bien, como les decía, para el derecho penal español en este caso, se diferencia, se particulariza entre uno y otro. Y los dos pueden ser sujetos activos de este delito. Otra de las particularidades es que el código, nuestro código, en esos artículos 290 y siguiente, también vuelve a introducir otra variable sustancial, otra particularidad poco común, poco frecuente hasta este momento. ¿Por qué? Porque distingue dos tipos de sociedades. Y hablamos entonces de la sociedad constituida y de la sociedad en formación. De nuevo, estamos en el mismo supuesto que en el caso anterior. Una sociedad formalmente constituida, una sociedad formalmente inscrita, una sociedad que se ajusta a todos los requisitos dispuestos en la correspondiente Ley de Sociedades Anónimas. Ahora bien, podemos encontrarnos igualmente con una sociedad en formación, distinta en este caso a la sociedad correcta o formalmente constituida, pero dentro de la cual se pueden llegar a cometer perfectamente ilícitos, dentro de la cual el administrador de hecho de derecho puede actuar en detrimento o en perjuicio del resto de los socios o de alguno en particular. En tercer lugar, otra de las características, de las particularidades, de las notas importantes de estos delitos societarios es el perjuicio económico. El perjuicio económico ha sido interpretado por la mayoría de la doctrina y por el Tribunal Supremo también en sentido estrictamente patrimonialista. Esa interpretación patrimonialista implica, naturalmente, la causación de un perjuicio, en este caso, a la sociedad y, por supuesto, el enriquecimiento correspondiente al autor o bien a un tercero. Pero fíjense, hablo de una interpretación de carácter patrimonial directamente vinculada con la concepción de bien jurídico protegido de carácter individual, de carácter patrimonial. Y les decía, no siempre puedo estar de acuerdo yo con ello. ¿Por qué? Directamente, miren, hay momentos en los que es indiscutible que estos delitos societarios pueden identificarse perfectamente con características o con particularidades de tipo patrimonial, pero otras situaciones en las que, a mi juicio por lo menos, es perfectamente comprensible el que el administrador de hecho o de derecho no reciba materialmente o no alcance directamente ningún beneficio de carácter patrimonial, pero sí una posición de beneficio, una posición ventajosa dentro de la sociedad. Yo puedo no incorporar parte del patrimonio que detraigo de la sociedad,
a mi patrimonio personal o al patrimonio distinto de una sociedad diferente, pero sí puedo llegar a alcanzar una posición beneficiosa y perjudicial para el resto dentro de la sociedad. Eso me permite discutir o me permite de alguna manera reflexionar acerca de ese bien jurídico de contenido patrimonial, por lo menos o al menos cuestionarlo y entender que puedo alcanzar una posición de beneficio económico con respecto al resto y por lo tanto también incurrir en un delito de carácter societario. La cuarta característica, directamente en relación en este caso con la autoría y participación. Fíjense, yo les comentaba, estamos delante de un delito especial, donde por supuesto sujeto activo del delito es necesariamente el administrador de hecho o de derecho. Nuestro Código Penal, en este caso, no presenta especiales dificultades con respecto, en este caso, a la participación delictiva. Como ustedes saben, hablamos de participación, hablamos de accesoriedad en la participación y por lo tanto, de que el partícipe responde de lo mismo que el principal. ¿Qué ha hecho el Código Penal español, en este caso, para solventar alguno de los problemas que se pueden plantear en el ámbito de la participación? Bueno, pues extender una cláusula en el artículo 65.3, en este caso para el partícipe extraneus, que no reúne las características exigidas en el tipo, de manera que con eso llegamos a solventar. Hablo, naturalmente, de perjuicio, hablo de sociedad, hablo de autoría y participación, pero ¿de dónde y de qué? De una sociedad. Miren, nosotros en el Código Penal, en el artículo 297, el legislador nos proporciona un concepto de carácter normativo acerca de lo que debemos entender por sociedad. Una cláusula particularmente amplia. No solamente eso, sino que además la cierra con una cláusula abierta, con un mecanismo abierto, porque en este caso habla, fíjense, de cooperativas, habla de cajas de ahorros, habla de mutuas, de entidades financieras o de crédito, de fundaciones, de sociedades mercantiles, y en este momento abre y dice, o cualquier otra entidad de análoga naturaleza, con lo cual prácticamente cualquier sociedad puede ser incluida dentro del concepto, en este caso, de sociedad y por lo tanto ser parte integrante, en este caso, de esos delitos societarios. Ahora bien, a la vez, y en este caso, de alguna manera para acotar, después de un concepto tan amplio, el legislador añade una segunda particularidad y, en este caso, insiste o exige que esas sociedades participen de modo permanente en el mercado. Con lo cual, insisto, a pesar de tener una cláusula particularmente abierta en cuanto a la definición y en cuanto a la referencia de otras de análoga naturaleza, no se trata de todas, sino que se trata de sociedades que han de participar, en este caso, en el mercado. Miren, una de las cuestiones que a mí como penalista me preocupa particularmente, y hemos estado hablando de ello en Mar del Plata, es el tema de la perseguibilidad de los delitos. Nosotros en Derecho Penal Español tenemos distintas variables y los delitos societarios es una de ellas. Naturalmente podemos hablar de delitos públicos, podemos hablar de delitos privados, pero hay otros, una variedad distinta, que son los delitos semipúblicos o los delitos semiprivados. Y estos son, en particular, los delitos societarios. Delitos que para que sean perseguibles por parte del Ministerio Fiscal, por parte del Ministerio Público, precisan de la previa denuncia del perjudicado. En el momento en el que el perjudicado insta a los tribunales a persecución de los delitos, el Ministerio Público se persona. Ahora bien, no es posible que el Ministerio Público se persone si previamente no existe una denuncia por parte del perjudicado en cuanto, en este caso, a haber sufrido un perjuicio económico o bien, en este caso, la sociedad. ¿Cuáles son las figuras delictivas de las que disponemos o a las que hace referencia en estos delitos societarios? Miren, nosotros tenemos 6 tipos distintos, y de esos 6 tipos distintos, seguramente los importantes, los significativos, son simplemente 2, nada más que 2. Me explico. Hablo de los delitos de falsificación en documentos sociales y hablo del delito de administración societaria desleal o fraudulenta. El resto, el delito de
imposición de acuerdos lesivos, artículo 291. Artículo 292, imposición de acuerdos abusivos. El delito del artículo 293, obstaculización de los derechos sociales. O el artículo 294, obstaculización de la actividad supervisora o inspectora de la Administración. Son delitos que, si no estuvieran en el Código Penal, quizá no pasaría absolutamente nada. Es aquello del derecho penal simbólico. ¿Por qué? Pues porque en esos ilícitos se recogen unas descripciones típicas, unos comportamientos que son un solapamiento absoluto con las infracciones mercantiles en ese ámbito. Es decir, el paralelismo, el solapamiento entre las descripciones previstas en la Ley de Sociedades Anónimas y las previsiones del Código Penal son prácticamente idénticas. Incluso con una particularidad. Imagínense, a veces la Ley de Sociedades Anónimas es todavía más rigurosa, por sorprendente que parezca, que el Código Penal en cuanto a la exigencia de características con respecto a determinadas infracciones. Con lo cual, a mi juicio, por lo menos no tienen demasiado sentido. Ahora bien, dos excepciones particularmente importantes. Una de ellas es la falsificación de documentos sociales. ¿Por qué? Pues mire, pues porque por sorprendente que parezca, en el Código Penal español hablamos ciertamente, como en el Código Penal argentino, de falsificaciones de documentos. Y en el Código Penal español, como en cualquier otro, diferenciamos entre lo que son las falsedades materiales y las falsedades ideológicas. Aquellas que hacen referencia a faltar a la verdad en la narración de los hechos. Exactamente lo mismo que ustedes. Ahora bien, en el Código Penal español hay, como les digo, 4 tipos de falsedades distintas: falsedades materiales e ideológicas, y estas últimas, ese faltar a la verdad en la narración de los hechos, cuando lo realiza un particular, son atípicas, pero no en el caso de un funcionario público. Atención, se trata de falsedades atípicas en el caso de un particular, pero no en el caso de un funcionario público. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? El legislador lo que prevé, lo que dispone es un régimen general de atipicidad de ese tipo de falsificaciones, y en cambio establece la excepción. ¿Dónde? En el caso de las sociedades mercantiles. ¿Para qué? Para incriminar las falsificaciones de documentos sociales por parte del administrador de hecho de derecho. Naturalmente o normalmente, porque se trata de falsificaciones instrumentales, por supuesto, normalmente para cometer otro tipo de delitos. Y lo que ha hecho el legislador en este caso ha sido excepcionarlas al régimen general en el caso de los particulares. Y por último, y creo que ya estoy casi en el límite del tiempo, estamos hablando, me refiero a los delitos societarios de administración desleal. Un delito societario de administración desleal que es muy semejante, muy parecido al delito de apropiación indebida. Delito de carácter patrimonial. Pero dos particularidades y acabo ya con ello. Miren, los ámbitos del delito de apropiación indebida y el ámbito del delito de administración desleal son distintos. En un caso estamos hablando del ámbito estrictamente societario, ¿de acuerdo? Y en el otro estamos hablando de un ámbito estrictamente privado en la mayoría de los casos, donde en un caso se afecta al patrimonio y donde en el otro se puede afectar al patrimonio o desde una perspectiva distinta quizá al ámbito societario. Y en segundo lugar, y además y también muy importante, el objeto sobre el que recae el comportamiento típico en uno y otro delito, en una y otra infracción, es distinto, porque mientras que el delito de apropiación indebida tiene un objeto particularmente amplio y que se refiere, en este caso, a dinero, efectos, valores o cualquier otra clase de mueble o activo patrimonial, el delito de administración desleal se refiere de forma genérica a los bienes, que pueden ser naturalmente bienes de la sociedad, pero esos bienes de la sociedad no son únicamente de carácter mueble, sino que pueden ser también de carácter inmueble, y eso es particularmente importante. Y por último, no puedo dejar de hablar, disculpe. La última particularidad, la última característica es que ese delito de administración desleal puede ser o puede consistir no solo en la apropiación, sino también en la disposición fraudulenta de bienes o
en este caso, la asunción abusiva de obligaciones. Por lo tanto, la administración desleal no únicamente puede consistir en incorporar patrimonialmente, sino disponer a título de dueño de unos bienes para los cuales no tenía atribuida tal facultad de disposición. Y hasta aquí creo que, ajustándome a los tiempos, he podido cumplir. Muchísimas gracias.